En el vídeo anterior hemos visto cómo el algoritmo 3sum.count se comporta tras ejecutarlo para diferentes tamaños de las entradas. Hemos representado gráficamente los resultados de los tiempos de ejecución para estas diferentes entradas y hemos visto que la gráfica que representa estos puntos no es lineal. Lo hemos representado entonces con una escala logarítmica, tanto para n como para el tiempo de ejecución, y hemos podido entonces ajustar una recta que representa todos estos puntos. Hemos calculado la pendiente y a partir de ahí hemos obtenido un modelo que es n al cubo partido de a. Este modelo, es decir, el tiempo de ejecución crece en función de n al cubo y no linealmente en función de n, multiplicado por una constante, 1 partido por a, es el modelo que obtenemos para este ordenador concreto en el que hemos compilado y ejecutado el programa. Hemos visto que este modelo predice bastante acertadamente cuáles son los tiempos de ejecución para diferentes tamaños del array de entrada. Hay que hacer constar que este modelo ha sido obtenido para un ordenador concreto. La constante que hemos obtenido es en función del microprocesador, de las características del ordenador en el que hemos ejecutado las pruebas. En este vídeo vamos a aprender una técnica distinta para obtener modelos del tiempo de ejecución de los programas. Esta técnica se debe a Donald Knuth, a quien podemos ver aquí. El profesor Donald Knuth hace ya varias décadas pensó lo siguiente: es algo muy sencillo de enunciar, aunque veremos que no es tan sencillo de aplicar. Si cogemos la especificación del algoritmo, en nuestro caso la tenemos escrita como un programa Java, y analizamos el código, podemos estudiar qué sentencias son las que se ejecutan, cuántas veces se ejecutan, y si tenemos una idea del tiempo que cada una de esas sentencias tarda en ejecutarse, basta con hacer un sumatorio del tiempo que tarda cada sentencia por la cantidad de veces que se ejecuta para así obtener un tiempo de ejecución total del algoritmo. Vamos a utilizar el mismo programa, 3sum, para realizar este tipo de análisis. En este caso vamos a ver que es relativamente sencillo contar cuántas veces se ejecuta cada sentencia, pero en otros casos no es tan sencillo. Aquí podemos ver el código del algoritmo del método count de la clase 3sum. Podemos ver que hay dos sentencias iniciales que se ejecutan una única vez, cada vez que se llama count, y luego tenemos tres bucles for anidados. Dentro del último tenemos este if que comprueba en esta expresión booleana si la suma de los tres elementos correspondientes a los tres índices de los tres bucles anidados es igual a 0. ¿Cuántas veces se ejecuta esta comprobación, esta sentencia en la que se suman estos tres elementos y se comparan con 0? Vamos a centrarnos en el cálculo de esta cantidad, el número de veces que se ejecuta esta sentencia. Y finalmente hablaremos del número de veces que se ejecuta la sentencia que hay dentro del if. En caso de que esta expresión booleana sea true, se ejecutará, solamente en esas situaciones se ejecutará esta sentencia. Bien, respecto a la evaluación de cuántas veces ocurre esta sentencia, la comparación con 0 de la suma de los tres elementos del array, vamos a empezar pensando en qué ocurre con un array pequeño. Un array, por ejemplo, que tenga 4 elementos, que sería el array más pequeño que podemos considerar. Para un array de 4 elementos, n igual a 4, tenemos que las posiciones del array serían los índices 0, 1, 2 y 3. Lo que va haciendo el algoritmo en los bucles for va haciendo que la variable índice i empiece valiendo 0, es decir, considera este primer elemento, y ahora la variable j va adoptando los valores que empiezan a partir de 1, y la variable k a partir de j más 1, es decir, a partir de 2. Es decir, la primera tripleta que considera el algoritmo para evaluar si su suma es 0 es i igual a 0, j igual a 1, k igual a 2. Posteriormente, el bucle más interno, una vez que ha evaluado si esa tripleta tiene una suma 0 o no, pasa a valer 1 más, se incrementa en 1, por lo tanto la segunda tripleta que evalúa el algoritmo sería i igual a 0, j igual a 1, k igual a 3. A partir de entonces, k ya no puede adoptar nuevos valores que hagan que se ejecute esta sentencia, y eso es lo que nos interesa, contar cuántas veces se ejecuta esta sentencia, puesto que cuando k pasa a valer 4, 4 ya no es menor que 4, n es igual a 4 en este ejemplo, y por lo tanto no se ejecuta esta sentencia.
Por lo tanto, podemos ir pintando aquí los valores para contarlos de los índices i, j y k para así al final echar la cuenta de cuántas veces se ejecuta la sentencia que suma los tres valores y los compara con 0. Vamos a representar aquí los valores que van adoptando los índices según se va ejecutando el código de los tres bucles. Como hemos visto, la primera vez sería i igual a 0, j igual a 1 y k igual a 2. La variable k pasa a valer 3. Luego la segunda tripleta sería i igual a 0, j igual a 1 y k igual a 3. Y k ya no puede adoptar el valor 4. Vamos, lo llega a adoptar, pero no llega a entrar en el cuerpo del bucle for. Por lo tanto, después de esto, el bucle más externo, el bucle de j, pasa a darle el valor de 2 a j, y entonces para el valor de 2 de j, k empieza valiendo 3. Luego esta sería otra tripleta, i igual a 0, j igual a 2 y k igual a 3. J, cuando pasa a valer 3, hace que k, para la ejecución de esta vuelta del bucle, k pase a valer 4, y ya hemos visto que entonces no se ejecuta esta sentencia. Luego no consideramos la posibilidad en esta tabla de que j tome el valor 3, porque ahí no se va a ejecutar la sentencia y lo que nos interesa es ver cuántas veces se ejecuta la sentencia del if. Por lo tanto, lo siguiente que ocurre es que en el bucle más externo i pasa a tomar el valor de 1, por lo tanto j pasa a tomar el valor de 2 y por lo tanto k pasa a tomar el valor de 3. Esta es otra tripleta que considera el algoritmo para comparar este elemento con este y con este otro. Y no hay más posibles valores de los índices i, j y k para n igual a 4. Luego vemos que el número total de tripletas que para n igual a 4 se evalúan en esta expresión del if es 4. Vamos a completar aquí 0, 1 y 0, 2. Estas son todas las combinaciones de los 4 elementos que forman parte del array tomados de 3 en 3. Estas 4 tripletas que hemos contabilizado corresponden a todas las posibles combinaciones de los 4 elementos que tenemos en el array tomadas de 3 en 3 y sin repetición, porque una vez que tenemos la tripleta, por ejemplo, 0, 1, 2, no queremos contabilizar como otra tripleta distinta la 1, 2, 0 o la 1, 0, 2. Por tanto, son todas las combinaciones de estos 4 elementos sin repetición, tomados de 3 en 3. Podemos ver que efectivamente las combinaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3 es igual a 4 factorial partido de 3 factorial por 4 menos 3 factorial. Esto es igual a 4 por 3 factorial en el numerador dividido por 3 factorial y 4 menos 3, que es 1, 1 factorial es 1. Si ahora tenemos en el numerador y en el denominador 3 factorial, nos queda un resultado de 4. 4, como habíamos contado manualmente al enumerar todas las tripletas. Luego, en el caso de que tuviéramos un array en lugar de n igual a 4 elementos, que fueran 5 elementos, el número de tripletas que habría que comparar con 0, cuya suma habría que comparar con 0 en esta expresión, que es lo que estamos intentando encontrar, serían las combinaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3. Si hacemos las cuentas y enumeramos para 5 elementos, no lo vamos a hacer aquí, pero si lo haces verás que el resultado de esto serían 10, que sería 5 factorial partido de 3 factorial por 5 menos 3 factorial por 2 factorial. Esto sería igual a 5 por 4 por 3 factorial dividido por 3 factorial y 2 factorial. 3 factorial en el numerador y en el denominador, esto sería 5 por 4, 20, dividido por 2 factorial, que sería 2 por 1, 2, igual a 10. Si numeras todas las tripletas para n igual a 5, verás que efectivamente son 10. Generalizando, tenemos que para n elementos, el número de tripletas que compararíamos
en la expresión booleana del if serían las combinaciones de n elementos tomados de 3 en 3, lo cual es igual a n factorial partido por 3 factorial multiplicado por n menos 3 factorial. Esto es igual a n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 factorial y en el denominador 3 factorial y n menos 3 factorial. En el numerador y en el denominador n menos 3 factorial desaparecen y entonces la expresión que nos queda es n por n menos 1 por n menos 2 dividido por 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, eso es 6. Hemos encontrado, por lo tanto, el número de veces, generalizando para cualquier valor de n, que se evalúa esta expresión. Podemos simplificarla un pelín más. N al cuadrado menos n, multiplicando los dos primeros factores, por n menos 2 dividido por 6. Y esto sería igual a n al cubo menos 2n cuadrado menos n cuadrado más 2n dividido por 6, quedándonos la expresión n al cubo menos 3n al cuadrado más 2n dividido por 6. Y vamos a dejarla finalmente de esta forma: n al cubo dividido por 6 menos 6 entre 3, 2 en el denominador, n al cuadrado dividido por 2 más 6 entre 2, 3, n tercios. Con esta expresión tenemos el número de veces que se ejecuta esta comparación en la expresión booleana que hay dentro del if. Antes de continuar hablando sobre esta expresión, que vamos a simplificar ahora, es algo importante, un inciso para comentar que nos faltaba por comentar o por ver cuál es el número de veces que se va a ejecutar esta sentencia, count más más. Si pensamos en el algoritmo, vemos que count más más se ejecuta cada vez que la expresión booleana del if es 0. O la suma de cada tripleta que se evalúa es igual a 0. ¿Cuántas veces va a ocurrir eso? ¿Cuántas? Bien, esto depende de la entrada concreta, del array concreto que estemos procesando. Pongamos dos casos extremos. Imaginemos que todos los números que hay en el array son 0. Todos los números son 0. Eso quiere decir que todas las tripletas serían tripletas de suma 0, porque estaríamos siempre sumando 0 más 0 más 0 y eso es igual a 0. Luego, en este caso extremo, tendríamos que count más más se ejecuta tantas veces como la expresión booleana, y hemos calculado que la expresión booleana se ejecuta este número de veces. En el otro extremo podría estar, por ejemplo, el que todos los números fuesen unos. Todos los números del array son unos. En ese caso no hay ninguna tripleta de suma 0. Luego, en todas las veces que se evalúa la expresión booleana del if, nunca entra a sumar 1 a contador. En este caso se ejecutaría 0 veces. Luego vemos que esta sentencia count más más es muy dependiente o completamente dependiente de los valores concretos que haya en el array. Podríamos hacer un análisis probabilístico en el caso de que los arrays estuvieran formados por números aleatorios, pero en general va a ser un número de veces el que se ejecute esa sentencia que es dependiente de la entrada concreta que haya en el array. En cualquier caso tenemos un máximo. El máximo de veces que se va a ejecutar es siempre que se evalúe la expresión booleana true, en el caso, por ejemplo, de que todos son ceros, y ese valor máximo sería este. Bien, volvamos ahora a esta expresión. Vamos a simplificarla haciendo lo siguiente. Los dos términos n cuadrado dividido por 2 y n dividido por 3 son términos que para n grandes son insignificantes comparados con el valor de n cubo dividido por 6. Por lo tanto, estos dos términos los vamos a eliminar para caracterizar el número de veces que se ejecuta esta expresión booleana. Vamos a llamar a
vamos a utilizar el nombre de la función GDN para denominar a esta expresión, n cubo dividido por 6 menos n cuadrado dividido por 2 más n tercios. Y vamos a decir que en realidad la función GDN se puede aproximar a esta otra función f de n, que vamos a escribir aquí como f de n es igual a n al cubo dividido por 6. Es decir, g de n es prácticamente igual a f de n cuando n es suficientemente grande. Esta sería la definición de esta aproximación utilizando la notación de esta virgulilla. Lo que viene a significar es que para n suficientemente grande, g de n dividido entre f de n es prácticamente 1, porque estos dos términos pesan muy poco. Podemos ganar intuición de que esto es así si evaluamos, por ejemplo, la función f de n y g de n para n igual a 1000. Podemos evaluar f de n para n igual a 1000, que es unos 166 millones, y sin embargo, menos n cuadrado dividido por 2 más n dividido por 3 es solamente 400 y pico mil. Es decir, g de n sería lo mismo que f de n, 166 millones, menos esto vale 400 y pico mil para n igual a 1000. Luego es prácticamente igual el valor de g y el valor de f para n igual a 1000. Fijaos que podemos ver una representación gráfica para ganar un poco de intuición. Aquí hemos representado para un montón de valores. En este caso el valor de 1000 lo tenemos aquí. Esto sería n1000 y aquí tenemos tanto el valor de f de n como el de g de n. Fijaos que prácticamente están superpuestas, no se aprecian a simple vista. Ahora hacemos zoom y veremos que en realidad sí que hay una pequeña diferencia entre f de n y g de n, pero es tan pequeña, 400 y pico mil frente a 166 millones y pico, que no lo podemos apreciar a simple vista. Si hacemos un poco de zoom, nos cuesta que no se nos mueva de abajo en 1000. Ahí empezamos a ver que sí, que realmente hay una diferencia entre f de n, que está en rojo, y g de n, que está en azul. Está por debajo porque estamos restándole estos dos términos. Pero para un valor de, lo tenemos aquí, para un valor de 1000 de n, la diferencia es ridícula, es muy pequeña, 400 y pico mil, esa diferencia frente a los 166 millones y pico que tiene el valor de f de n. Por lo tanto, vamos a utilizar esta aproximación, vamos a caracterizar el número de veces que se ejecuta la expresión booleana utilizando la expresión n cubo dividido por 6, sin perder mucho. Este tipo de simplificaciones, donde cuando tenemos un término con n al cubo podemos despreciar los que tengan exponentes menores, como n cuadrado y n en este caso, son habituales cuando estamos expresando tiempos de ejecución de algoritmos. No obstante, siempre hay que tener en cuenta que esto tiene sentido siempre que estemos pensando en n's muy grandes, en tamaños de array en este algoritmo muy grandes. Para tamaños de arrays mucho más pequeños, esto sí va a ser más significativo y por lo tanto estas simplificaciones no serían de aplicación. Pero como normalmente lo que nos interesa es ver si nuestros algoritmos funcionan con un tiempo de ejecución razonable, para alguna definición de razonable, según va creciendo n, normalmente hacemos este tipo de aproximaciones. Recordamos del tema anterior que hablábamos de orden de crecimiento. Hemos llegado a esta función para caracterizar el número de veces que se ejecuta la expresión booleana. Cuando hablamos de orden de crecimiento, prescindimos de las constantes y entonces diríamos que el orden de crecimiento de la expresión booleana que hay en el if es n cubo, olvidándonos de este detalle o esta precisión adicional que nos ha proporcionado el análisis que hemos hecho del algoritmo, siguiendo la técnica de Donald Knuth.